Tercera semana de gestación. En el tercio caudal de la superficie dorsal del embrión, la presencia de la línea primitiva y en su extremo cefálico el nódulo primitivo y su fosita, partícipes los tres del proceso de gastrulación, etapa en que las células del epiblasto, futuro ectodermo, proliferan por mitosis, se desplazan, avanzando por la línea primitiva, convergen, se invaginan, elongan y divergen formando las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahora el disco germinativo es trilaminar. Particularmente el mesodermo intraembrionario se segmenta a cada lado de la línea media como mesodermo somítico paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, con sus hojas somáticas y esplácnica. En esta clase importa el mesodermo intermedio, también llamado gononefrotomo, porque a partir de él se desarrollan dos aparatos, el genital y el urinario, que es el que compete a esta clase. A partir del mesodermo intermedio o gononefrotomo, entre la cuarta y la quinta semanas, y de cefálico a caudal, ordenada y secuencialmente se irán desarrollando tres sistemas renales o urinarios. Ellos son el pronefros, que será el primero en aparecer, el más primitivo, el mesonefros, que es el intermedio y el que ocupa mayor extensión, y el metanefros, que representará al riñón definitivo. El pronefros es el primer sistema urinario en formarse a comienzos de la cuarta semana de gestación y en la región cervical. A ese nivel se encuentra segmentado el mesodermo intermedio, y dichos segmentos o grupos celulares sólidos representan a los nefrotomos en número de 7 a 10, que crecerán y se tunelizarán formando los túbulos pronéfricos, sistema excreto rudimentario. Cada túbulo pronéfrico caudalmente desemboca y contribuye a formar el conducto de Wolf o conducto mesonéfrico, que es un conducto colector longitudinal. El pronefros, por lo tanto, no es funcional, no forma orina, sufre regresión hacia finales de la cuarta semana y por lo tanto su desarrollo es por corto tiempo. El mesonefros es un sistema renal o urinario que inicia su desarrollo al final de la cuarta semana, cuando están sufriendo regresión los últimos túbulos pronéfricos. Se observa en una zona más extensa, en la región tóracolumbar. A ese nivel el mesodermo intermedio no está segmentado, es un cordón macizo, el cordón nefrógeno. Por acción molecular inductiva epitelio-mesenquimática, bilateralmente y en forma consecutiva, en el cordón nefrógeno, las células mesenquimáticas se desplazan y delimitan una luz, es decir, forman una vesícula mesonéfrica. La vesícula crece y se transforma en un túbulo revestido por células, que es el túbulo mesonéfrico. Los túbulos mesonéfricos bilateralmente representan las unidades excretoras y son largos y sinuosos. Estos tubos o túbulos largos y sinuosos en uno de sus extremos se invaginan, rodean y le forman una cápsula a un ovillo capilar o glomérulo que procede de ramas laterales de la aorta dorsal. Es así que el ovillo capilar o glomérulo, más la cápsula que le ha formado el túbulo mesonéfrico correspondiente, forman el corpúsculo renal, responsable de filtrar la sangre. En el otro extremo, que es el lateral, se abre al conducto de Wolf o conducto mesonéfrico, mientras que en su recorrido sinuoso formará los túbulos proximal y distal, encargados en este sector sinuoso, distal y proximal, de reabsorber selectivamente iones y agua. Es funcional por corto tiempo, solo a comienzos del período fetal. No desarrolla el sistema mesonéfrico región medular porque no posee asa de Henle y por lo tanto no concentra orina, ya que cuenta con el medio acuático que le provee el amnios.
A partir del tercer mes de gestación, es decir, en período fetal, la orina fetal libre de desechos contribuye a aumentar el volumen del líquido amniótico. Dibujo esquemático que representa un corte transversal que pasa por el cordón nefrógeno al final de la cuarta semana, en la región toracolumbar. Se observa a un túbulo mesonéfrico, representación del sistema excretor urinario en esta etapa. Es un túbulo de trayecto sinuoso. Inicialmente, en el espesor del cordón nefrógeno, sus células mesenquimáticas se desplazan y delimitan una luz que formará una vesícula mesonéfrica, en la cual proliferarán sus células, transformándola en túbulo, que sigue creciendo y se reviste de células epiteliales mediante señales inductivas, es decir, factores de transcripción que interactúan entre epitelio y mesénquima y logran esta transformación. El túbulo mesonéfrico se ve largo y sinuoso. Lateralmente en su extremo caudal se abre al conducto mesonéfrico o conducto de Wolf y contribuye a formarlo. En el extremo opuesto se invagina como una copa o cáliz y rodea a un ovillo capilar o glomérulo que proviene de una rama arteriolar que procede de la aorta dorsal. Forma así una cápsula glomerular que se llamará cápsula de Bowman. Entre ambos extremos, el túbulo sinuoso formará las porciones distal y proximal. Hacia el final de la cuarta semana de gestación, por proliferación del epitelio celómico o esplagmopleura y por condensación del mesénquima subyacente, se forma una cresta longitudinal que es la cresta gonadal o genital y marca el desarrollo de la gonada en estado indiferenciado. Ubicada a cada lado de la línea media entre el mesenterio dorsal y el mesonefros. La gonada, en desarrollo, se posiciona por dentro del cordón nefrógeno. Ambos, es decir, mesonefros y gonada en la región lumbar, conforman la cresta urogenital y están unidos a la pared abdominal posterior por un mesenterio ancho, el mesenterio urogenital. El conducto mesonéfrico o conducto de Wolf se desplaza por el lado lateral del mesonefros. De los tres sistemas renales o urinarios, el último en formarse es el metanefros, y lo hace a partir de la quinta semana de gestación, y en la región más caudal, en la región lumbosacra. Resulta de la interacción molecular entre dos tejidos o estructuras que son, por un lado, el brote o yema ureteral, y por el otro, el blastema metanéfrico. El brote o yema ureteral está representando una proyección o evaginación emitida por el conducto de Wolf o conducto mesonéfrico antes de terminar en el seno urogenital, mientras que el blastema metanéfrico es una porción a este nivel, a nivel lumbosacro, del gononefrotomo mesodermo intermedio como un tejido compacto, formado por mesénquima, con sus células mesenquimáticas y su matriz extracelular. Va a conformar el riñón definitivo, que será funcional a partir del tercer mes de gestación, es decir, a partir de la semana 12. Mientras que desde el brote o yema ureteral se formarán los componentes de la vía urinaria, a partir del blastema metanéfrico se formarán los componentes de la nefrona. Bilateralmente de cada brote ureteral se originan uréter en la sexta semana, pelvis renal al final de la sexta semana, cálices mayores al final de la sexta semana, cálices menores en la séptima semana y túbulos colectores a partir de la séptima semana. El sistema colector metanéfrico inicia su formación
en la quinta semana de gestación a partir del brote o yema ureteral, que impacta en el mesénquima del blastema metanéfrico y en respuesta a la inducción epitelio-mesenquimática comienza a ramificarse dicotómicamente por 12 a 15 generaciones, hasta formar los túbulos colectores. La imagen muestra progresivamente su evolución en la quinta, en la sexta y en la octava semanas de gestación, incluso en el periodo fetal avanzado. Como lo muestra la imagen, los primordios de las nefronas comienzan a formarse en la octava semana de gestación. Se continúan con los túbulos colectores más distales para originar o complementar lo que serán las unidades funcionales del sistema renal, es decir, los túbulos uriníferos. Cada túbulo urinífero es el resultado de la nefrona más el túbulo colector correspondiente. La última generación del túbulo colector se encuentra ramificada, bifurcada, en su extremo distal y cubierta por un espesamiento o condensación del mesénquima del blastema metanéfrico. A este macizo mesenquimático lo llamamos caperuza. La caperuza prolifera, inducida por moléculas del túbulo colector, y forma cúmulos de células mesenquimáticas que proliferan, delimitan luces revestidas de epitelio, que llamaremos vesículas renales, que continuarán creciendo y se convertirán estas vesículas en túbulos largos y sinuosos, el túbulo metanéfrico, del cual su extremo más cercano al colector se abre a él, el resto sigue creciendo y en su extremo opuesto se invagina y rodea al ovillo capilar, formando la cápsula glomerular que conoceremos en histología como cápsula de Bowman. Del blastema metanéfrico se originan la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Esta cápsula, junto con el glomérulo u ovillo capilar que contiene, forman el corpúsculo renal, elemento que filtra la sangre. Este blastema metanéfrico también origina a continuación un largo tubo, sinuoso en parte de su recorrido. Así se forman el túbulo proximal con sus porciones contorneada y recta, el túbulo intermedio o segmento delgado y el túbulo distal con sus tres porciones recta, mácula densa y contorneada. Esto ya se observa bien en etapa postnatal. La excreción de los productos de desecho durante la vida intrauterina es función de la placenta y no del riñón fetal. El conducto mesonéfrico o conducto de Wolff es un conducto colector longitudinal a cada lado que conecta los sistemas renales primitivos con la cloaca. Inicialmente su formación es en el pronefros, pero su mayor trayecto es a nivel toracolumbar y los túbulos mesonéfricos, lateralmente y en su extremo caudal, se abren a él y contribuyen a formarlo. El conducto de Wolff a cada lado se desplaza por el lado lateral del mesonéfros y cada conducto mesonéfrico drena orina desprovista de desechos de los sistemas renales mesonéfricos. Tienen una participación esencial en el desarrollo del aparato reproductor masculino y se atrofian en el embrión femenino. Datos estos que serán explicados en la clase correspondiente a desarrollo del aparato genital o reproductor. En la quinta semana, antes de desembocar en el seno urogenital, que es la región ventral de la primitiva cloaca, emiten una evaginación, el brote o yema ureteral, que impacta en el blastema metanéfrico, con quien interactúan molecularmente para formar los componentes del riñón definitivo. Se trata de una inducción de una interacción epitelio-mesenquimática entre el epitelio del brote ureteral y el mesénquima del blastema metanéfrico. Este dibujo esquemático es representativo de los elementos que participan interactuando molecularmente para regular el desarrollo del aparato urinario. Estos elementos son
el brote o yema ureteral que nace del conducto mesonéfrico, conducto de Wolf, antes de que éste termine en el seno urogenital y que impacta en el blastema metanéfrico, en el mesénquima de este blastema metanéfrico. Impacta en él el brote o yema ureteral y por varias generaciones, 12 a 15 generaciones, se ramifica. Está destinado a formar los diferentes componentes de la vía urinaria intra y extrarrenal. Su última ramificación va a ser cubierta por un espesamiento mesenquimático, que vamos a llamar caperuza, como ya fuera dicho, y que iniciará delimitando luces que serán vesículas renales, que se tunelizarán y formarán túbulos renales, comenzarán a desarrollarse los diferentes componentes de la nefrona. La cápsula glomerular o cápsula de Bowman y los túbulos con sus diferentes segmentos proximal, intermedio y distal. Evidentemente que este dibujo esquemático está representando la regulación molecular en el desarrollo del aparato urinario, la cual está marcada por interacciones epitelio-mesenquimáticas, es decir, entre el epitelio del brote ureteral y el mesénquima del blastema metanéfrico. El primero en expresarse incluso en la última etapa del período mesonéfrico es el WT1 o supresor del tumor de Wilms, que es un gen que se expresa en el blastema metanéfrico, comportándose como un factor de transcripción que hace competente al mesénquima metanéfrico, regulando la secreción de sus diferentes proteínas inductoras y capacitando al blastema a responder a los estímulos del epitelio del brote ureteral. Como lo muestra el dibujo esquemático, el factor de transcripción GDNF o factor neurotrófico derivado de la glía, expresado por las células mesenquimáticas del blastema y bajo la supervisión del WT1, se une al receptor específico RET que le ofrece el epitelio del brote ureteral e induce así al desarrollo del sistema colector metanéfrico, provocando el crecimiento y ramificación de los túbulos. Igual ocurre con el factor de transcripción HGF, también supervisado por el WT1, que es otra señal inductiva para el brote ureteral al unirse a su receptor específico de membrana, el MET. La molécula PAX2 del mesénquima del blastema, bajo la supervisión del WT1, regula la conversión del mesénquima en epitelio neoformado. De los componentes de la familia de genes WNT, el WNT4 también regula la conversión del mesénquima en epitelio neoformado, así como la producción de colágeno tipo 4 y de la minina, glucoproteína de anclaje, para la lámina basal de los epitelios en formación, y otras moléculas de adhesión celular como son sindecana y caderina para que el mesénquima genere epitelio. En cuanto al epitelio del brote ureteral, además de sus receptores específicos de membrana RET y MET, que ya mencioné, expresa e induce al mesénquima mediante el factor de crecimiento fibroblástico 2 o FGF2 y la proteína morfogénica ósea 7 o BMP7 a formar túbulos renales de las futuras nefronas. De la familia WNT, los factores de transcripción 6, 9 y 11 expresan y secretan desde el brote ureteral, estimulando el destino y crecimiento de las diferentes células. La cloaca representa la región más caudal del intestino primitivo, en la que se abre el intestino posterior. Su luz se encuentra momentáneamente cerrada por la membrana cloacal de naturaleza ectoendodérmica, como a nivel cefálico lo es la membrana bucofaringea. En la quinta semana, la presencia de un tabique mesodérmico cubierto por endodermo divide la cloaca, que es endodérmica, ventralmente en el seno urogenital y dorsalmente en el conducto ano-rectal, así como la membrana cloacal se divide en membrana urogenital y en membrana anal.
El seno urogenital está estrechamente vinculado con el desarrollo del aparato urinario. De él se originan dos componentes de la vía urinaria que no derivan del brote ureteral y que son la vejiga y la uretra. De la región superior del seno urogenital deriva la vejiga. También la región inferior de la vagina, que no consta en este cuadro por pertenecer al aparato reproductor femenino. De la porción media o pélvica del seno urogenital derivan la uretra femenina, que será más corta, y las porciones prostática y membranosa de la uretra masculina. Y finalmente de la porción caudal o fálica del seno urogenital se forma la porción peniana de la uretra masculina. El dibujo esquemático representa al seno urogenital por delante del tabique urorectal. La llegada a él del conducto de Wolff o mesonéfrico, el que previamente ha dado el brote ureteral, que se muestra aquí ya dando al uréter, así como se muestra el metanefrosoblastema metanéfrico. Por lo tanto, los tejidos que conforman la pared de la vejiga y de la uretra se originan, en el caso del epitelio, a partir del endodermo. Todo lo que represente capas de tejido conectivo, que es el caso de la lámina propia de la mucosa y la submucosa, así como la presencia de tejido muscular, van a derivar del mesodermo lateral esplácnico.